Muy buenas noches. Vamos a hacer un repaso de la parte de contracción muscular, ¿ok? Contracción muscular es importante poder ver las diferentes variables que tienen que ver con el movimiento, ¿no? Entonces, para eso vamos a recordar el tema de la estructura y obviamente la función de diferentes órganos que tienen que ver con el tema de la contracción muscular. En primer lugar, vamos a ver la estructura de un órgano importantísimo, ¿no? Que es bueno, el cerebro, en este caso el sistema nervioso central y periférico, el tejido nervioso en general. ¿Ya? El tejido nervioso en general es importante poder tenerlo en cuenta para poder realizar este tema. Entonces, recordar que lo que tenemos usualmente es en este caso, una corteza cerebral, ¿sí? Y la corteza cerebral es importante recordar, ¿no? Que está formada por diferentes neuronas, ¿no? Y esas neuronas, ¿sí? Esas neuronas, ¿no? Vamos a poner por acá, este es el cerebro, y recordemos que va a haber dos cisuras muy importantes. La cisura de Silvio, que es horizontal, y la cisura de Rolando, que es vertical. Rolando y Silvio. De esas dos cisuras, lo que me interesa muchísimo es reconocer a un área que está en la parte anterior. Entonces recordemos que si estamos hablando de Rolando y estás en la parte anterior, le vamos a llamar, ¿no? Corteza prerolándica, o también llamada corteza prefrontal, o también llamada corteza motora primaria, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver allí. Esa es la parte más importante que el día de hoy vamos a ver, porque está encargada de tener allí a las neuronas que van a iniciar el movimiento. Recuerden que estas neuronas se llaman motoneuronas, ¿sí? Y las motoneuronas, vamos a ver que van a recibir información de diferentes estructuras, ¿sí? Ahí están las neuronas, así lo vamos a poner. Esa es la primera motoneurona. Y tiene sus dendritas y ellos van a recibir estímulos de otras neuronas, de otros circuitos. Y esa es la primera motoneurona, ¿no? Esa es la primera motoneurona. O neurona motora superior. Recordemos también que hay otros órganos como el cerebelo, ¿sí? Y el tronco cerebral, ¿sí? El tronco cerebral, que van a emitir diferentes prolongaciones. Y ahí está la médula espinal. Todo eso es el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, de la primera motoneurona o motoneurona superior, va a bajar un axón, ¿sí? Que va a irse hasta la médula espinal, ¿no? Ese axón, miren ustedes, vean así, ya hace sinapsis con la médula espinal. Ahí ya va a aparecer la segunda motoneurona y esa segunda motoneurona se va a ir al órgano efector. Vamos a hacer un zoom a esta parte, ¿sí? Esta parte de acá es como si hiciéramos un corte y vamos a ver la médula espinal en todo su esplendor. Vamos a hacer un corte, ¿ya? Entonces, para que podamos entender ahí ciertas cosas. Entonces, acá vamos a ver la médula espinal, ahí lo tenemos, ¿sí? ¿No? La médula espinal, vemos aquí. Tenemos, obviamente, una parte que se llama hasta anterior y hasta posterior. Recordemos que esto está hacia adelante, anterior o ventral. Esta es la parte posterior, es como si estuvieran mirando del lado posterior o dorsal. Y esto sí es un corte transversal, al cual vamos a ver que esta sería la parte anterior, esta sería la parte posterior. Cuando veamos sistema nervioso, vamos a entender un poco también el tema de la sensibilidad. La parte posterior se va a llamar, vamos a tener también que hay una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris corresponderá a los cuerpos celulares o somas de las neuronas y la sustancia blanca corresponderá a los axones, ¿sí? Entonces, a ese nivel vamos a hacer el corte. Entonces, se supone, ¿sí? Que van a llegar hasta ese lugar, ¿sí? Van a llegar hasta ese lugar y aquí vamos a tener la segunda motoneurona. Va a llegar hasta ese lugar la sinapsis que viene desde arriba, desde la primera motoneurona. Entonces, esto se llama
primera motoneurona o neurona motora superior, ¿sí? Y esta sería la segunda motoneurona o neurona motora inferior. ¿Por qué se llama neurona motora? Porque tiene que ver con la vía motora. Todo esto que está bajando se llama vía motora o vía de las motoneuronas o vía piramidal, ¿ya? Hay algunas cositas que vamos a ir viendo poco a poco. Sabemos que incluso hay un concepto que se llama decusación piramidal, es decir, o una zona en el bulbo raquídeo en la cual los axones que vienen de un lado del hemisferio cerebral van a pasar hacia el otro lado. Y eso explica por qué muchas veces las personas que tienen un infarto, una zona, ¿no?, en la cual sufre este tejido nervioso y justo impacta la zona motora, van a tener signos o síntomas de debilidad en el otro lado, ¿no? Si yo tengo un infarto en la zona motora derecha, voy a tener los síntomas en el lado izquierdo, ¿no? A veces ustedes van a ver eso en la práctica clínica. Bien, entonces, por la parte anterior, ¿sí? Vamos a poner como si esto fuera la parte anterior. Voy a borrar un ratito acá porque lo he puesto muy al medio. Ya, uy, pasó. Vamos a poner acá. ¿Ya? Uy, a ver. En la parte anterior, ¿sí? En la parte anterior vamos a tener que... Está, listo. Muy bien. Entonces, en la parte anterior vamos a tener a las motoneuronas. Entonces viene hasta acá, le hace sinapsis y ahí está la motoneurona inferior o segunda motoneurona. Y esta neurona va a emitir haces, ¿sí? Haces, que son los axones. De aquí van a haber varias neuronas, van a emitir muchos haces, ¿no? Y van a haber tantos axones que van a estar mielinizados. Recuerden que la vaina mielina del sistema nervioso periférico, que sería este caso, lo va a producir la célula de Schwann, ¿no? Mientras que en el sistema nervioso central lo produce el oligodendrocito. Ya, entonces todos estos axones que estamos viendo allí, todos estos axones, ¿sí?, van a corresponder a la parte motora del nervio espinal. Ok, o sea, si hay una parte motora, va a haber una parte sensitiva, por supuesto. Cuando veamos ya el tema netamente de sistema nervioso, vamos a ver que de la parte sensitiva vienen por acá, por ejemplo, está la piel, aquí está la piel, están los receptores cutáneos sensitivos y esos van a venir, van a venir por acá y van a entrar por la parte posterior, formando un ganglio por acá. Entonces, eso es la vía sensitiva. Y así como hay un axón, van a haber muchos axones y eso va a formar justamente la parte sensitiva del nervio, mientras que esto va a formar la parte motora del nervio, ¿sí? Cuando yo corto un nervio, sé que voy a tener probablemente síntomas sensitivos y síntomas motores. Todo esto sería el nervio, ¿no? Imagínate que está así, ¿sí? Entonces sería el nervio raquídeo o nervio espinal. Y eso es el sistema nervioso periférico. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos viendo esto. A cada axón que tenemos en el nervio, imagínate que este es un axón, a cada axón que tiene su vaina mielina, lo va a rodear un tejido conectivo laxo. Y ese tejido conectivo laxo, porque necesito que sea muy, muy suavecito para que pueda pasar, ¿no?, las diferentes nutrientes, ¿no? Entonces, ese tejido conectivo laxo lo voy a tener, perdón, va a recibir el nombre de endo, hacia adentro, neuro, endoneuro, ¿ok? Al fascículo, al conjunto, mira acá, por ejemplo, a este fascículo, ¿no? A este fascículo de nervios o de axones que pertenecen en este caso a la parte motora, a este fascículo, ¿sí?, lo va a rodear también un tejido conectivo
Tejido conectivo también laxo, pero ya con un componente incluso un poco más denso, ¿no? De fibras colágenas gruesas y demás. No es completamente laxo y ese es el perineuro. ¿Ok? Y a todo el nervio por completo, a todo el nervio, imagínate, todo esto es el nervio, todo eso es el nervio, a todo el nervio lo va a rodear un tejido conectivo un poco más denso, y ese tejido conectivo denso, propiamente dicho denso, irregular, se va a llamar epineuro. Epineuro, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos las tres capas que van a estar rodeando a cada una de las fibras, fascículos y el nervio completo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos quedando. Bien. Entonces, ese nervio que estamos conversando, ese nervio, ¿ya? Imagínate, este es el fascículo, va a tener que ir a algún sitio, ¿no? Bien, entonces vamos a ver que a quién van a inervar los nervios, a los músculos. Entonces acá tenemos un músculo, en este caso podría ser el bíceps, imagínate el bíceps. Recuerda que el músculo va a estar uniendo dos estructuras probablemente óseas, ¿sí? Para poder generar movimiento. Entonces este músculo por completo, ¿sí? Si yo lo corto, vamos a tener que es algo así. Entonces el músculo está conformado por varios fascículos musculares, ¿sí? Y si yo, pues así, y si yo hago zoom, este de acá va saliendo, este fascículo, y dentro de ese fascículo yo voy a tener muchas fibras musculares, ¿ya? Recuerda que acá hablamos de fibras musculares, no de células musculares. Entonces, de cada uno de ellos va a salir una fibra muscular, otra fibra muscular, otra fibra muscular, otra fibra muscular, ¿sí? Entonces, así, igual de acá, ¿no? Entonces, imagínate que acá sale un fascículo, ¿sí? Y acá hay una fibra muscular y lo voy a agrandar, ¿no? Voy a hacer un zoom, ¿sí? Entonces, imagínate que esta es la fibra muscular, ¿ok? Así, esta es la fibra muscular. Lo estoy agrandando, ¿ya? Entonces, a cada una de las fibras musculares lo va a envolver un fascículo de tejido conectivo laxo. Y ese tejido conectivo laxo se va a llamar, tejido conectivo laxo se va a llamar endo, ya no neuro, sino misio, misio de músculo. Endomisio. Al conjunto o al fascículo de fibras musculares, acá por ejemplo, ese fascículo lo va a rodear un tejido conectivo laxo, pero no tan laxo. Tejido conectivo laxo, slash denso, un poquito denso, fibras colágenas, y eso se va a llamar perimisio. ¿Ok? Y a todo el músculo en general, a todo el músculo, lo va a rodear un tejido conectivo mucho más denso. Tejido conectivo denso, que se llama epimisio. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las envolturas del tejido. ¿Por qué tiene que ser tejido conectivo laxo? Para que los capilares que están circundantes puedan enviar la nutrición, el agua, los nutrientes, la glucosa, el oxígeno, por difusión. Y como es por difusión, necesita un tejido que sea muy, pero muy suavecito, ¿no? Laxo. Ahora, este nervio de acá, que estábamos viendo, va a emitir diferentes prolongaciones que pueden llegar a diferentes fibras musculares. ¿Ya? Fibras musculares. ¿Sí? En una misma fibra muscular o a diferente nivel inclusive, ¿no? Entonces, eso, ¿sí? Eso, donde esa particularidad donde un axón, un solo axón de una sola neurona, emite prolongaciones para diferentes fibras musculares, se llama, a esto de acá le llamaremos unidad motora. Recordar entonces, unidad motora es la característica donde un axón le da inervación a varias fibras musculares. Fibras musculares, ¿ya? Un axón para varias fibras musculares. Ahora, cuando la fibra muscular, perdón, el axón, la terminación axónica, vamos a hacer que esta de acá, llega hasta la fibra muscular,
¿Sí? Vamos a hacer como si fuera así. ¿Ok? Esa terminación axónica, en vez de hacer una sinapsis con otra neurona, lo hace en este caso con la célula muscular, la fibra muscular. A esa unión o interfaz que tenemos entre el axón y la fibra nerviosa, entre el axón y la fibra muscular, perdón, se le llama unión neuromuscular, también denominada unión mio de músculo neural, o también llamada placa motora. ¿Ok? Esa se denomina placa motora. ¿Ok? ¿Y por qué es importante la placa motora? Porque los impulsos nerviosos van a ir viajando desde imagínense, va a venir el impulso nervioso desde el cerebro, en este caso la corteza motora primaria, va a viajar a todo el sistema nervioso central, de ahí se va a ir al sistema nervioso periférico, va a viajar, va a llegar hasta la unión neuromuscular, y allí vamos a tener, ¿sí? Allí vamos a tener que esta despolarización o excitabilidad de la membrana del axón va a hacer que en la unión neuromuscular se liberen unos diferentes neurotransmisores, en este caso la acetilcolina, y esa acetilcolina va a estimular a la membrana de la célula muscular y la va a despolarizar, ¿ya? Despolarización de la membrana. ¿Para qué es importante esa despolarización? Porque esa despolarización va a generar un cambio o variación de voltaje o de corriente eléctrica. Y esa variación de voltaje es importante ¿para qué? ¿Por qué y para qué? Porque tenemos dentro de la célula muscular una estructura importante que se denomina retículo sarcoplásmico. Ese retículo sarcoplásmico, ¿qué es lo que tiene? Muchas moléculas de calcio. Y ese calcio, ¿no?, va a necesitar salir, pero para poder salir va a necesitar un canal de calcio, que usualmente está cerrado. Canales de calcio, ahí están los canales de calcio. Usualmente está cerrado. ¿Quién hace que se abra esos canales de calcio? El cambio de voltaje. Entonces, ahí viene el cambio de voltaje, estimula la apertura de los canales de calcio y el calcio que está dentro empieza a salir. Si no hay esa despolarización y por lo tanto cambio de voltaje, los canales de calcio no se van a abrir y por lo tanto el calcio no va a salir del retículo sarcoplásmico. ¿Y a dónde va a ir el calcio que está en el retículo sarcoplásmico? Ese va a ir a unas estructuras que están en la célula muscular, estriada esquelética, y esas estrías corresponden, como ya hemos estado viendo, a unas unidades que se llaman sarcómeras, en las cuales tenemos fibras delgadas y fibras gruesas. Fibras delgadas denominadas fibras de actina y fibras gruesas denominadas fibras de proteínas llamadas miosina. Y ese calcio va a generar ese calcio cuando ingresa a la sarcómera, lo que va a hacer es unos diferentes cambios conformacionales que al final van a llevar al acortamiento de la sarcómera, y ese evento se llama contracción muscular. Contracción muscular. Y de esa manera, este músculo va a cortarse, va a contraerse y va a generar, obviamente, el movimiento. ¿Sí? Se les va a proporcionar un video en el cual van a poder ver cuáles son los mecanismos de contracción muscular, ¿no? Los mecanismos moleculares, porque ahí entendamos que el calcio va a ingresar a la troponina C,
va a hacer que genere un cambio conformacional de la tropomiosina. La tropomiosina va a liberar unas cabezas o unos sitios de acción de la actina y en los cuales, gracias a la unión de ATP, va a poder, y después la hidrólisis del ATP va a poder generar que las cabezas de las proteínas gruesas que se llaman miosina puedan empezar el desplazamiento sobre la actina y con ello generar el acortamiento. En resumen, esto es parte de la contracción muscular regulada por el sistema nervioso. Recordar aquí que la ECU les puede venir, ¿no? Básicamente explicar cómo es que una persona contrae un dedito. Y eso va, entonces, recordando desde la aparición del impulso nervioso, la generación del impulso nervioso que está en la primera motoneurona, que va a generar ondas de despolarización a través del axón, que tiene vaina-mielina del sistema nervioso central, producida por el oligodendrocito, y va a recorrer todo el axón previa decusación a nivel del bulbo raquídeo, las pirámides, y eso va a llegar hasta la segunda motoneurona. La segunda motoneurona va a ser relevo, y eso va a llevar mediante su axón el impulso nervioso vía las unidades motoras a diferentes fascículos, fibras musculares, ¿no? Para generar una contracción al unísono de un bloque muscular. Y llegando a la interacción entre un axón, una terminación nerviosa, y el músculo, va a llegar hasta la unión neuromuscular, y esa unión neuromuscular o placa mioneural o unión mioneural o placa motora va a generar la liberación de unos neurotransmisores, una vesícula de neurotransmisores, y después la expresión de estos neurotransmisores en la hendidura mioneural con la estimulación de los canales y receptores de acetilcolina, y esa acetilcolina va a llevar a la despolarización del sarcolema o membrana de la célula muscular, y esta despolarización va a generar un cambio de voltaje. Este cambio de voltaje va a conllevar a la apertura de los canales de calcio en el retículo sarcoplásmico, y este calcio va a ir hasta la sarcómera, en donde se va a unir a la troponina C. Esta troponina C va a generar un cambio, una rotación conformacional en la tropomiosina, generando o dejando libre los sitios de unión de la actina a la miosina, que van a generar el desplazamiento de estas proteínas mediante ATP. ¿Cuándo es que esa contracción va a cesar? Es decir, ¿cuándo es que esa contracción va a parar y generar la relajación muscular? Cuando el calcio salga de la sarcómera y regrese nuevamente al retículo sarcoplásmico mediante una bomba, ¿sí? Una bomba, vamos a poner acá, es una bomba que va a necesitar ATP, ¿no? Liberando ATP más fosfato inorgánico, y esa energía que se libere va a ayudar a la recolección del calcio desde el sarcoplasma o citoplasma de la célula muscular hacia el sarcoplasma, al retículo sarcoplasmático, que no es más otra cosa que un retículo endoplásmico liso en el cual se va a almacenar el calcio. Cuando eso sucede, se da el mecanismo de relajación muscular. Y esto fue entonces la revisión del mecanismo de contracción muscular vía la presencia de el tejido nervioso, que va a ser el coordinador y el regulador del movimiento. Muchas gracias.